¿Cómo está toda mi comunidad serotonina? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el sentido del equilibrio. Vamos a empezar, como hemos visto en esta serie de videos, primeramente con una descripción anatómica e histológica del órgano del equilibrio, para después poder comprender con mucha mejor precisión la fisiología del equilibrio y la patología de este órgano de los sentidos. Empecemos. Muy bien, ustedes ya se deben saber de memoria esta parte. Si es que no saben qué es esto, pues diríjanse a mis videos anteriores donde explicamos a profundidad qué es el laberinto membranoso. Todo esto, el laberinto membranoso que está contenido y rodeado por el laberinto óseo, es lo que estudiamos en los videos anteriores, pero esta parte de aquí, el laberinto coclear, ya la vimos, que es la que nos permite el sentido de la audición, y nos vamos a enfocar en la parte anátomo-histológica del laberinto vestibular, que vendría a ser desde aquí, el sáculo que habíamos visto, en adelante. Entonces, a grosso modo, recordemos que el laberinto membranoso en su porción vestibular está conformado por el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares y sus respectivas ampollas. No confundirse con el laberinto óseo. El laberinto óseo lo único que tenía era un vestíbulo que englobaba toda esta parte y los conductos semicirculares. El laberinto membranoso tiene dentro del vestíbulo óseo el sáculo y el utrículo. Aquí podemos ver mucho mejor cómo va circulando tanto la perilinfa como la endolinfa. Recordemos que la endolinfa estaba producida por las células que se encontraban aquí en el conducto coclear, las células de la estría vascular, y desde aquí sigue circulando esa endolinfa hasta terminar aquí en el conducto reunions. Ese conducto conecta al sistema membranoso vestibular con el coclear. Nuevamente podemos aquí delimitar toda esta parte de aquí. Vendría a ser para el sentido del equilibrio, el sistema vestibular, mientras que el conducto coclear, que es esto de aquí, es del sentido de la audición. Entonces, centrémonos de aquí en adelante. Desde el conducto reunions, entra la endolinfa al sáculo, y del sáculo entra el utrículo, y del utrículo se va dispersando por los conductos semicirculares, para al final terminar drenando en el conducto endolinfático, que ya lo vimos anteriormente, y el saco endolinfático. Ahora, rodeando a todo este laberinto membranoso, que es el de azul, se encuentra el laberinto óseo, y este espacio blanco rodeado de perilinfa, que igualmente habíamos descrito antes, que termina drenándose en el acueducto coclear, y este se conecta con el espacio subaracnoideo. La endolinfa tenía una composición predominante de iones de potasio. Es un líquido extraño porque la mayoría de líquidos extracelulares tienen predominantemente sodio, mientras que el intracelular tiene potasio. Estas células, tanto del órgano auditivo como del órgano del equilibrio, son al revés. El extracelular, que vendría a ser la endolinfa, tiene potasio, mientras que el intracelular predomina sodio, y se despolarizan en base al ingreso de iones de potasio. Aquí podemos ver una ampliación de dónde se encuentra el órgano del equilibrio, y es muy parecido a lo que decíamos con el órgano de Corti. No es que todo esto de aquí, todo el conducto coclear nos permita la audición, y no es que todo esto de aquí, el laberinto membranoso, el laberinto vestibular, nos permita el equilibrio. La mayoría de estructuras son de conducción, así como en el órgano
de la audición, nosotros teníamos una parte específica llamada el órgano de Corti, que lo vimos anteriormente, que es este de aquí. Como vemos aquí, se encuentra en la cara interna del conducto coclear. Igualmente nosotros tenemos una zona tisular especializada, que es la que realmente nos va a permitir captar y transmitir el sentido del equilibrio, captar el movimiento de la cabeza sobre todo. Y esa zona especializada se encuentra en la pared del sáculo, en la pared del utrículo, y estos dos órganos se llaman máculas. Entonces, si yo les pregunto cuál es el órgano, cuál es la estructura tisular tejido, no hablo de células, encargada de la percepción del movimiento de la cabeza para darnos el sentido del equilibrio, las máculas, y esta agrupación de células, este tejido, este órgano del equilibrio, llamadas las crestas ampulares, porque se encuentran en las ampollas de los conductos semicirculares. Entonces, ¿cuál es el órgano o cuál es el tejido encargado del sentido del equilibrio? Las máculas y las crestas. ¿Cuál es el órgano encargado de la audición? El órgano de Corti o órgano espiral. Todo el resto son zonas de conducción tanto de las ondas sonoras como de los movimientos de la cabeza, que ya vamos a ver igualmente cómo hacen que vibre la endolinfa para estimular tanto las crestas como las máculas. Aquí vemos una ampliación tisular de las máculas que se encontraban en el sáculo y el utrículo, y como vemos es muy parecido al órgano de Corti. ¿Por qué? Porque tiene estas células ciliadas. Entonces, si yo les pregunto cuáles son, ya no el tejido, sino cuáles son las células específicas que nos ayudan a transmitir los impulsos, a generar los impulsos para detectar los movimientos de la cabeza y por ende darnos el sentido del equilibrio, las células ciliadas. Igual tenemos células ciliadas tipo 1 y tipo 2, igualito que en el órgano de Corti, y aquí es muy parecido. Las células ciliadas tipo 1 son inervadas principalmente por fibras del nervio vestibular, que recordemos que, miren aquí, sus ramas se conectan tanto con las ampollas de los conductos semicirculares, porque en las ampollas se encuentran las crestas, y también con el sáculo. Miren dónde se conecta, con la pared del sáculo donde se encuentran las máculas y con la pared del utrículo. Entonces esas fibras nerviosas aferentes, es decir, que transmiten los impulsos hacia el sistema nervioso central, se conectan principalmente con las células ciliadas tipo 1. Entonces esas son las que en realidad nos dan el sentido del equilibrio. Mientras que las células ciliadas tipo 2, semejante a lo que decíamos en el órgano de Corti, sí se conectan con fibras nerviosas del nervio vestibular, pero son eferentes en su mayoría, es decir, transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia las máculas o crestas ampulares, en el caso de las ampollas, para modular la despolarización de estas células ciliadas. Entonces modulan el sentido del equilibrio. No tanto lo producen, sino que lo modulan. ¿Qué otro tipo de células tenemos aquí? Igualito que en el órgano del Corti, células de sostén. Y hay una particularidad. ¿Recuerdan que en el órgano de Corti teníamos la membrana tectoria, que se encontraba justo aquí, y que era la que realmente nos ayudaba a mover los cilios, los esterocilios, porque son estereocilios, son unos tipos de cilios más largos de las células ciliadas? Pues aquí también tenemos, en este caso se llama membrana otolítica. Es un conjunto de glucosaminoglucanos que, como vemos aquí, se encuentra rodeado por cristales de calcio. Estos cristales de calcio se llaman otolitos,
o estatoconios. Los pueden encontrar en la bibliografía de ambos nombres. Y pues específicamente se encuentran solo en las máculas. Y ese es un dato clínico importante. ¿Dónde se encuentran los otolitos o estatoconios? Solo en las máculas del utrículo y del sáculo. No se encuentran en las crestas ampulares de las ampollas, de los conductos semicirculares. ¿Y por qué? Porque el utrículo y el sáculo nos van a permitir captar movimientos de la cabeza lineales, cuando yo muevo la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Entonces necesitan que hayan estos otolitos que vayan en contra de la fuerza de la gravedad. Por ende, cuando yo muevo mi cabeza hacia adelante, esos otolitos van a empujar a mi membrana otolítica hacia adelante. Y así van a estimular a las estereocilias de las células ciliadas, sobre todo las tipo 1. Para eso sirven los otolitos. Los otolitos sirven para estabilizar a la membrana otolítica y hacer que ésta se mueva solo con movimientos lineales que dependen de la gravedad, cuando yo muevo mi cabeza hacia adelante o cuando yo muevo mi cabeza hacia atrás, hacia este lado de acá. Entonces, cuando yo muevo mi cabeza hacia adelante, los otolitos van a empujar a la membrana otolítica de estos glucosaminoglucanos hacia adelante y van a estimular a las células ciliadas tipo 1. Mientras que si yo muevo mi cabeza hacia atrás, estos otolitos van a seguir la dirección de la gravedad y más bien van a hacer que se hiperpolaricen las células ciliadas y eso va a captarse en el cerebro como un movimiento de la cabeza hacia atrás. Aquí se encontraría la mácula del sáculo, nuevamente con sus otolitos, y es por este motivo que los utrículos y el sáculo, las máculas, solo responden a movimientos lineales. Si es que yo muevo mi cabeza hacia los lados, movimientos rotacionales, no van a responder porque justamente esa es la función de estos cristales de calcio, de los otolitos, estabilizar la membrana otolítica para que no se mueva cuando yo muevo mi cabeza hacia los lados. Solo se van a mover cuando yo mueva hacia adelante o hacia atrás, movimientos lineales. Entonces, ¿quién nos permite captar los movimientos rotacionales o laterales? Pues las ámpulas de las crestas ampulares. Entonces, esa es otra pregunta de examen. ¿Qué grupo de tejidos o qué órgano tisular o qué? Claro que está mal dicho órgano tisular, pero ustedes los van a encontrar así en la literatura, porque un órgano no es lo mismo que un tejido. ¿Qué tejido nos permite captar los movimientos rotacionales? Las crestas ampulares. ¿Qué tejido nos permite captar los movimientos lineales de la cabeza? Las máculas del utrículo o del sáculo. ¿Y por qué los utrículos y el sáculo, sus máculas, no responden a movimientos rotacionales? Porque estos otolitos hacen que se estabilicen y que no se mueva la membrana otolítica cuando yo roto la cabeza. Solo cuando se mueve hacia adelante por acción de la gravedad, los otolitos también se mueven hacia adelante o hacia atrás. Y entonces, ustedes van a ver que las células ciliadas de las ampollas, de las ámpulas, de las crestas ampulares, miren, no hay otolitos. Justamente porque estas ya no se mueven en dirección de la gravedad, sino que se mueven en dirección de la energía cinética de la cabeza. O sea, si es que yo muevo mi cabeza hacia este lado, la endolinfa, que tiene una energía cinética menor, se va a mover hacia este lado contrario. Es como cuando rebota, cuando hay un frenazo fuerte, cuando estamos en carro y mi cabeza rebota. Entonces, mientras el carro se sigue moviendo hacia adelante por su energía cinética, la endolinfa, o mi cabeza en el ejemplo del carro, se mueve hacia atrás. Justamente por la parte física de la energía cinética. Entonces, esos movimientos laterales de esta
cúpula, que igual son como muy parecido en su composición a la membrana otolítica, hace que la endolinfa empuje la cúpula o hacia este lado o hacia este lado, con movimientos rotacionales. Ojo con esto, rotacionales. Entonces las ámpulas no van a captar movimientos lineales porque no tienen otolitos y no se estabilizan con los movimientos rotacionales. Entonces van a responder mucho a estos movimientos rotacionales y no tanto a los lineales dependientes de la gravedad. Aquí podemos ver una mayor ampliación de las células ciliadas, de las máculas, y miren qué bonito se ven aquí los estatoconios o otolitos. Miren, las células ciliadas tipo 1 tienen la particularidad, esto tiene el sentido del equilibrio como particular. Las células ciliadas de el órgano de Corti no tenían sinocilios, este cilio más largo, solo tenían estereocilios, mientras que estas células de las máculas y de las ampollas tienen un sinocilio más largo y estereocilios. ¿Cuál es la diferencia entre ampollas y máculas? Que las máculas tienen otolitos y las ampollas no, en condiciones normales, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo estos otolitos se sumergen en esta capa gelatinosa de glucosaminoglucanos llamada membrana otolítica, y que cuando se mueve la cabeza hacia un lado se estimulan, mientras que cuando se mueven hacia atrás la cabeza en dirección lineal se hiperpolariza. Esto es el corte histológico de las ámpulas, que ya los vimos, que se encuentran solo en los conductos semicirculares. Todo esto está lleno de endolinfa, y como dijimos, si es que yo muevo mi cabeza hacia este lado, la endolinfa se mueve hacia el lado contrario y empuja la cúpula, y de esa manera también empuja a los estereocilios de estas células ciliadas. Aquí podemos ver mucho mejor tanto las células ciliadas tipo 1 como células ciliadas tipo 2. Recordemos que las células ciliadas tipo 1 son las principales inervadas por fibras nerviosas aferentes, por ende son las que captan mejor la información de tanto rotacional como de movimientos lineales de la cabeza, y se estimulan cuando se mueven hacia esta dirección, en dirección al sinocilio, y cuando se mueven en dirección contraria al sinocilio, o sea, se mueven hacia este lado, más bien se cierran los canales y se hiperpolariza la célula. Las células ciliadas tipo 2, como pueden ver, tienen terminaciones nerviosas eferentes principalmente. No es que no ayuden a captar el sentido del equilibrio, sí lo ayudan, pero principalmente son eferentes y por ende ayudan a modular la polarización de estas células tipo 1. Y esa sería la parte histológica. Síganme en el siguiente video para ver la parte fisiológica, que ya la hemos repasado un poco aquí, pero la vamos a ver con profundidad en los siguientes videos.